Trastorno bipolar. El desconocimiento de los adolescentes sobre el trastorno bipolar. ¿Cuál es el grado de desconocimiento de la población estudiantil del Colegio de Bachillerato Carmen Mora de Encalada sobre el trastorno bipolar? Contextualización histórica. En 2003, Martín Mesa indicó que el trastorno depresivo maniático surgió casi un milenio después de la caída del Imperio Romano, donde se pensaba que se desarrolla por los cambios humorales de los griegos a causa de la depresión y la manía. Areteo de Capadocia realizó escritos que daban a conocer la relación de melancolía y manía, que habían servido como fuente de información para el comienzo de la investigación del trastorno de bipolaridad. Jules Baillarger plasmó en la Academia de Medicina del Imperio francés como concepto enfermedad depresiva maniática compuesta de fases de cambio entre la manía y la depresión. Esta enfermedad en 1980 era conocida como el término de trastorno depresivo, siendo reemplazado por trastorno bipolar según estableció DSM-3. Las personas que padecían de este trastorno eran encerradas en manicomios para ser ayudadas por profesionales. Contextualización histórica, contextualización social de la problemática. Existe una gran desinformación en la sociedad sobre el trastorno bipolar. Esta genera prejuicios, lo cual resulta en rechazo y aislamiento. En 2017, Ramírez y otros manifestaron que la implicación de la familia es esencial para el tratamiento óptimo del paciente. Además, es cierto que pese a la subestimación de lo que representa esta enfermedad, los seres cercanos al paciente se ven afectados con consecuencias como estrés, frustración, entre otros, debido a las incapacitaciones evidenciadas en la vida del enfermo. Referentes globales de la problemática. El trastorno bipolar es una alteración psicológica que afecta a más de 60 millones de personas en todo el mundo, según la OMS. Por ejemplo, en Chile se celebra el Día Mundial del Trastorno Bipolar con diversas actividades entre los familiares, pacientes y médicos para la concientización. Internacionalmente se habla de la Sociedad para los Trastornos Bipolares, que tiene como objetivo educar, concientizar e informar. Además, la Organización Panamericana de la Salud también se encuentra en constante movimiento para la investigación y comunicación. Capítulo 2. Marco teórico. ¿Qué son los trastornos mentales? Los trastornos mentales son alteraciones a nivel de la psique, y en caso de que no exista un proceso de entendimiento, se produce la desconexión de la realidad derivadas en estas afectaciones de nivel emocional, con el fin de producir los diferentes tipos de trastornos mentales existentes, que pueden afectar al individuo de distintas formas según el grado de complejidad. Esto dicho, según Mascayo, Lips, Mena y Manchego 2015, el estigma hacia la enfermedad mental provoca consecuencias negativas en los pacientes y sus familias. La neurosis, o también conocida como inestabilidad emocional, es un rasgo psicológico que define parte de la personalidad, de las características psíquicas de una persona, según La Vanguardia de 2019. Las personas neuróticas se ven más afectadas por los cambios estacionales y producen ya sea la ansiedad, los sentimientos de culpa, la depresión o la ira. La psicosis. La psicosis forma parte de los trastornos mentales calificados como graves. Pues, según Portal Fama 2017, la psicosis son trastornos mentales que se caracterizan porque el paciente sufre una pérdida de contacto con la realidad, en la cual no puede pensar, percibir o juzgar con claridad. Esto deriva en delirios y alucinaciones. Trastornos del estado del ánimo. Estos trastornos son principalmente característicos por ser psicóticos, debido a la ausencia sobre el control de las emociones, en donde el individuo que lo padece pierde autonomía sobre sus facultades mentales. En la cita que se utilizó para este trabajo se dice que los trastornos del estado de ánimo pueden aumentar el riesgo de cometer suicidio, según un estudio realizado por Mayo Clinic, en el que se producen cambios de ánimo como la tristeza o la euforia. Y además, estas son características porque son demasiado intensas. Debido a esto se pueden tener problemas sociales, personales o intrafamiliares. Trastorno bipolar.
Según Andrade, Gómez, Palacios y García 2015, el trastorno bipolar, antes denominado depresión maníaca, es una enfermedad mental que causa cambios extremos en el estado de ánimo, que comprenden altos emocionales, conocidos como la manía o poemanía, y bajos emocionales, característicos por la depresión. Por lo tanto, dentro de la manía, la persona se siente animada o feliz, se siente nerviosa o aceleradas, hablan muy rápido sobre muchas cosas diferentes y piensan que pueden hacer muchas cosas a la vez. Estas son las conocidas dos etapas, manía y depresión. El DSM-5 distingue que dentro del trastorno bipolar al trastorno bipolar tipo 1 y al trastorno bipolar tipo 2. Según un estudio realizado por Murphy en el 2009, considera que el trastorno bipolar tipo 1 es una enfermedad mental grave con un sentimiento extremo de bienestar, energía y optimismo. Así como la depresión hace difícil afrontar el día a día de una manera efectiva, de la misma manera la fase maniática, que afectan a los problemas en relaciones personales, ya sea en un ámbito familiar o por un ámbito profesional, dándose dificultades para poder relacionarse con las demás personas. Según Asensio Aguirre, Beatriz Sáenz, Laura Nevo Fernández, Estefanía Segura Escobar, Victoria Muñoz Ramírez en el 2018, en el trastorno bipolar tipo 1 se observa la misma prevalencia en hombres y en mujeres, pero en la primera edad de inicio es más temprana. Los episodios de manía son más frecuentes y esto tiene una mayor duración. Aquí no existe el sexo débil ni el fuerte, por lo general esto afecta tanto a hombres como a mujeres. No se ha identificado alguna causa de este trastorno, pero según la Sociedad Española de Psiquiatría lo define como cambios emocionales, cambios de pensamientos, cambios de comportamientos y cambios físicos. Dentro de los cambios emocionales tenemos que las personas suelen ser muy felices, ser el centro de atención, creerse más importante de lo normal. Dentro de los cambios de pensamientos, escuchan voces que otros no pueden oír. Y dentro de los cambios de comportamiento suelen ser muy criticones, gastan el dinero de una forma apresurada, toman decisiones apresuradas. Y de los cambios físicos, por lo general, estas personas suelen ser muy energéticos y tienen algún interés alguno por el sexo. El trastorno bipolar tipo 2. Según Velasco Ibarra, Ladera y Perea, en el 2015, el trastorno bipolar tipo 2 se caracteriza por la presencia reciente o pasada de un episodio de hipomanía y de un episodio depresivo mayor, donde según el DSM-5 es el menos grave en relación al tipo 1. Debido a que este episodio depresivo se caracteriza por la inestabilidad del estado de ánimo, desinterés y desmotivación, llevando a un estado de clinofilia, que es decir, que es preferencia por permanecer en la cama. Esta enfermedad puede ser tratada, ya que no existe cura según Rivas. Las personas con tipo de bipolaridad tipo 2 están en alto riesgo de suicidarse. Dentro de sus síntomas encontramos el ánimo expansivo, que es el descontrol al expresar sus sentimientos, sobrevaloración de la propia importancia. El ánimo hiperactivo es dificultad para prestar atención, actividad excesiva y abundante energía. Ánimo irritable, facilidad de enojo, explosividad, susceptible a la cólera. Y la depresión, que es cansancio y falta de energía por las mismas y pensamientos suicidas. Según la OMS, en el 2018, consideran el trastorno bipolar afecta alrededor de 60 millones de personas en el mundo, siendo la sexta causa de discapacidad a nivel mundial. Además, se pueden presentar diferentes formas según la persona que lo padezca. Martínez, Montalbán y Betancourt en el 2019. Metodología. La metodología de la investigación es una disciplina de conocimiento encargada de elaborar, definir y sistematizar el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se deben seguir durante el desarrollo de un proceso de investigación para la producción de conocimientos.
Orienta la manera en que vamos a enfocar una investigación y la forma en que vamos a recolectar, analizar y clasificar los datos con el objeto de que nuestros resultados tengan validez y pertinencia. Donde presentamos una cita que según el ingeniero Luis Velázquez Araque, PhD, dice que la metodología es una necesidad ineludible de afrontar los procesos de transmisión, divulgación y expansión del conocimiento de una manera sistemática y ordenada. Una vez estudiadas las unidades de análisis, presentamos la población, que en nuestro proyecto son los adolescentes entre 15 y 17 años del Colegio Bachillerato Carmen Mora de Encalada, siguiendo con los individuos en donde se presentan los adolescentes de esta misma institución y finalmente con la muestra con los estudiantes del Bachillerato Internacional, ya sea pre-BI, primero y segundo diploma. Los tipos de metodología empleada. Tenemos según su finalidad, que es una metodología aplicada que busca en los adolescentes un conocimiento básico sobre problemas relacionados con la salud mental, específicamente sobre los síntomas y características del trastorno bipolar. Según su diseño, es experimental para determinar si es posible la invención de nuevos métodos que mejoren la calidad de vida de los adolescentes, quienes desde temprana edad pueden acceder a conocimientos nuevos. Según su fuente de datos, es una investigación de campo que es ayudada con medios bibliográficos o documentales. Y finalmente tenemos según su enfoque y alcance, que es una investigación cuantitativa y descriptiva, ya que utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente el uso de estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento de una población e identificar sus variables, como son definir y la desinformación de los adolescentes en dicha institución. Análisis resultado. Pregunta número 3. ¿Qué entiende usted por trastorno bipolar? Según los encuestados, el 72% lo considera un trastorno de conducta, el 4% un déficit de atención, el 14% una manía, el 10% un ataque de pánico. En totalidad tenemos el 100%. Con respecto al análisis de la opinión de las personas encuestadas sobre el trastorno bipolar, se dedujo que la mayoría lo considera un trastorno de conducta. Pregunta número 12. Antes de esta encuesta, ¿a usted le ha dado curiosidad conocer sobre el trastorno bipolar? Según los encuestados, el 62% nos dice que sí, el 30% nos dice que no, y el 8% tal vez. Tenemos un porcentaje de 100%. Acerca del análisis de la curiosidad de los individuos sobre el trastorno bipolar, se dedujo que la mayoría sí está interesado en este trastorno bipolar. Pregunta número 13. ¿Está dispuesto usted a recibir charlas de concientización para conocer los problemas que enfrentan las personas que padecen el trastorno bipolar y en general sobre este trastorno? Según los encuestados, el 68% nos dice que sí, el 6% nos dice que no y el 26% nos dice que tal vez. Y tenemos una totalidad de 100%. Con respecto al análisis de recibir charlas y conocer sobre las personas que padecen de este trastorno, se dedujo que la mayoría sí está dispuesto a recibir charlas.